Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este primer espacio de conversación, reunidas y reunidos con el equipo del proyecto Cartografía de Sitios de Memoria, una aproximación fotográfica. Estamos en el Colegio de Periodistas de la Araucanía y también en el espacio de la Biblioteca Comunitaria Yidoaitel que nos acoge en esta tarde. Estamos con Alicia Hernández y con Lisette Ruiz. Ellas son las responsables de este proyecto adjudicado por el Fondar Regional en la línea de difusión del año 2026 y queremos aproximarnos, conocer más de qué se trata este proyecto. Alicia es comunicadora audiovisual y con una especialidad en psicoeducación. Por su parte, Lisette es artista visual, magíster en creación fotográfica y también especializada en gestión cultural. Lisette es la directora y la creadora de este proyecto y en el caso de Alicia es la productora audiovisual y también la coordinadora de toda la iniciativa. Hola. Hola Alicia, hola, Hola. Lisette. Bien. Queremos conocer un poco más de este proyecto que está siendo financiado en una segunda etapa. Ya se generó una primera etapa donde se generaron muchos contenidos y ahora se espera que estos contenidos puedan ser difundidos, porque la línea que se financió este año es la línea de difusión, ¿verdad? Entonces, bueno, en primera instancia queremos conocerlas un poco a cada una de ustedes. Así que te pediría, Lisette, si nos puedes contar un poco cuál es tu acercamiento y tu trabajo, tu trayectoria en relación con la fotografía. Ya, bueno, yo soy artista visual de profesión, soy licenciada en artes y me he especializado en investigación y creación en fotografía. Llevo años trabajando principalmente con problemáticas que tienen que ver con territorio, identidad, bueno, en este caso migración, derecho humano con el trabajo de cartografía especialmente. Generalmente trabajo de manera comunitaria con organizaciones, trabajo de forma colectiva, soy parte del colectivo fronterizo igual de mujeres del sur de Chile. También pertenezco a la organización Red, que es una agrupación que trabajamos arte y medio ambiente, o arte y naturaleza en este caso. Y los trabajos que he desarrollado tienen ese tinte generalmente que son más comunitarios, como acciones que tienen que ver con acciones, intervenciones. Vivió en diferentes lugares de Chile, crecí acá principalmente en la Araucanía y entonces la mayoría de mi trabajo igual tiene una perspectiva desde el sur, del mundo en este caso. Bueno, y el trabajo con la fotografía, ya llevo varios años que me estoy especializando en fotografía, particularmente en lo que es investigación, creación, educación. Realmente hago clases, también hago talleres, hago muchos talleres con niños, con adolescentes. Y en el caso de cartografía fue un desafío trabajar con diferentes grupos etarios. Trabajamos con personas mayores de edad, sí, pero con grupos, bueno, jóvenes, personas más adultas, mayores. Entonces tuvimos un rango grande de personas y diversos tipos de profesiones también. En el caso cuando se trabajó con esto y cómo se seleccionó el cartografía para las personas que participaron en estos talleres en 6 comunas de la región. Bien. Bueno, después vamos a conversar más extendidamente lo que respecta a lo que fue la primera etapa del proyecto, que se realizó en 2024, pero que también tiene otras raíces, ¿no es cierto? Pero queremos conocer también a Alicia, que nos pueda contar un poco sobre su trayectoria y su relación también con el espacio del arte y la memoria también. Bueno, yo de profesión soy comunicadora audiovisual, me he especializado en diferentes áreas, sobre todo en el área educativa. Tengo una especialidad en un modelo de intervención psicosocial que es la psicoeducación. A su vez también algunas especialidades también en la gestión cultural y tanto más en el área también de derechos humanos, desde la perspectiva más jurídica también me he formado un poco más. Y también formo parte de algunas organizaciones como en la que coincidimos con Lisette, que es la agrupación cultural REC,
que tiene su foco en arte, educación, naturaleza y otras más. Y bueno, mi cercanía con el proyecto, el trabajo de memoria, también tiene que ver un poco lo mismo la trayectoria que ya llevamos haciendo mediante las organizaciones, las colaboraciones también a otras organizaciones, desde también el área desde la que ve. Eso. Bien, por lo que vemos, ambas son artistas visuales y se han desarrollado con otros ámbitos del trabajo comunitario. Por lo tanto, el trabajo que han venido haciendo tiene que ver mucho con lo que son y han desarrollado cada una. Para comenzar un poco, y para quienes no conocen lo que fue la primera etapa del proyecto o la primera parte de este proyecto, que felizmente vuelve a ser financiado este año, ¿no es cierto? Queremos preguntarle a Lisette si nos puede contar cómo se origina y en qué consistió un poco los productos generados en esa primera instancia. Mira, el proyecto Cartografía y la Memoria nace en 2023, antes que fuera financiado en realidad, con la iniciativa de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado los 50 años del golpe de Estado en Chile. Para estas conmemoraciones hubieron varias instancias de actividades. Y entre una de esas actividades, nosotros para hacer una actividad para el mes de la fotografía con el colectivo Fronteriza, trabajamos una primera versión de lo que fue una aproximación a lo que hoy día se conoce como el Cartografía y la Memoria. Porque trabajamos con un programa bastante simple que nos permitió hacer una cartografía virtual en el cual se referenciaban puntos, en este caso, que lo hicimos, la primera vez trabajamos en Temuco, fuimos a los lugares, sitios de memoria y donde habían placas como lugares establecidos. Y nos basamos en alguna publicación que ya existen acá, que eso, por ejemplo, está la publicación de memoria. Hay una publicación que la hicieron los familiares acá de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos acá de la Araucanía, en el cual publicaron los sitios de memoria que existen como, no sé cómo legalizados, no, que son legitimados como legitimados en este caso por las agrupaciones, donde hay placa y monolitos. Bueno, y dentro de esos espacios nosotros queríamos visualizar esos espacios, porque bueno, existen, están en Temuco, pero nosotros encontrábamos que no eran tan conocidos, que la mayoría de la gente no lo ubicaba, de repente uno mismo pasaba por ahí, a lo mejor veía el monolito, pero no sabía, por ejemplo, quién es la persona que estaba ahí, de qué se trataba. La gente como que no le pone mucha atención en este caso a estas placas o a este memorial. Y también tiene que ver con la invisibilización y todos los años que hubieron de negación de lo que pasó, de este genocidio en realidad, que pasó acá en Chile. Entonces, un poco tenía que ver con eso, como con visibilizar esos lugares, y se convocó a distintas personas de forma espontánea. De hecho, en esa primera convocatoria igual participaron jóvenes y niños, y se convocó a que participáramos haciendo esta cartografía. Fuimos a diferentes lugares, me acuerdo, fuimos a la isla Cautín, fuimos al Miraflores Siglo 24, fuimos al hospital, en este caso, anduvimos en el cementerio. Hicimos un recorrido más o menos por los lugares que nosotros sabíamos que existían sitios, el Parque para la Paz. Y bueno, de esta primera versión salió como un resultado bastante bueno. Tuvimos como la colaboración de algunas personas también vinculadas a derechos humanos acá en la región. Tuvimos como la guía en este caso de Hernán Curiñir, don Hernán Curiñir, que esa vez nos acompañó, me acuerdo, para las primeras salidas. Fuimos al memorial también mapuche que existe en la isla Cautín, porque hay dos memoriales en la isla Cautín. Y ahí con él y con un poco de guía fue contando como la historia de lo más o menos de la región, de la cantidad de víctimas que hay acá, de lo que se sabe, las cosas que no se saben. Y ese acercamiento nos permitió como ver que podíamos levantar como una metodología de trabajo a través de esta aplicación que es el Padlet, que es bastante conocida y que es simple en realidad, pero al ser accesible, fácil, muchas personas podían entrar a este dispositivo, colocarlo en su celular y poder marcar puntos de referencia.
Bueno, nosotros lo hicimos a través de la foto, como nosotros somos artistas visuales y fotógrafos, nosotros nos interesaba hacerlo a través de la fotografía. Bueno, de esas vivencias que tuvimos, dimos cuenta que no solamente era un registro documental, que era como ir, tomar la foto en el lugar de los hechos y sacar una foto que al final todos iban a tener la misma foto, no era la idea. La idea era que las personas dieran una interpretación de los hechos a través de diferentes técnicas o diferentes estilos fotográficos, como podía ser el collage, una foto más metafórica o una foto más abstracta. También las personas acompañaron de texto estos trabajos, de poemas, nacieron otras formas, las narraciones orales, canciones, salieron diferentes tipos como de trabajo artístico que no eran solamente lo que nosotros pensábamos al inicio, que era la fotografía. Y esto nos dio pies para el 2024, después de esta primera versión, que muchas personas nos dijeron, no, pero por favor, podían replicarla en otras comunas, realícenlo de nuevo, nos gustó, queremos seguir trabajando en esto, queremos conocer más. Nació la idea de postularlo, en este caso, al Fondar el año 2024. Nos adjudicamos ese proyecto, en el cual lo desarrollamos en 6 comunas de la región. 6 comunas que fueron Lautaro, Pirusquén, Angol, Milipeuco, Villarrica, Temuco. Fueron 6 comunas que pudimos trabajar. A lo mejor podíamos haber trabajado más, pero por manera logística trabajamos solamente con estas 6. Y eso nos permitió levantar como lo que habíamos hecho en el 2024 en Temuco, pero replicarlos en cada comuna. Y para eso se convocó fotógrafos que tenían afinidades con ciertas comunas y también hicimos una convocatoria invitando a personas a participar, 10 cupos por comuna. Bueno, de estas selecciones que se hicieron, alguno de los filtros era unos cuestionarios que nosotros implementamos, que era para ver, por ejemplo, cuánto las personas conocían de su territorio, del tema de derechos humanos, si conocían memoriales, también más que nada nos interesaba qué tanto la gente quería también aprender, no solamente si conocían del lugar, pero también nos interesaba ojalá que se inscribieran personas que tuvieran más relación, como familiares, amigos, no sé, que les interesaba como gente que ojalá supiera de estos lugares para que también nosotros pudiéramos levantar más información. Dentro de ese contexto, en algunos lugares se inscribió gente que sí tenía más relación, como en el caso de Pirusquén, que ahí se inscribieron personas que sabían más del tema, amigos de familiares, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, entonces levantamos bastante información de ese lugar. En otros lugares fue más complejo, como Melipeuco, que son lugares más aislados, más pequeños, y nos costó más levantar el proyecto en esos lugares. Pero también tuvimos participación y se logró trabajar con diferentes personas. Bueno, esas personas, aparte de ese filtro, que era en el fondo por qué tenían interés en participar, también tratamos de elegir rangos etarios diferentes y también profesiones diferentes. Como el proyecto se llamaba Cartografías, muchas personas pensaron que a lo mejor tenía que ver con geografía. Entonces tuvimos mucha gente que se inscribió de historia y geógrafos. Creo que pensaban que estaba directamente ligado con una cartografía científica. Bueno, explicar que esto no es una cartografía científica, es una cartografía artística, sensible, en la cual el foco no está puesto en la ciencia como propiamente tal, la cartografía en el punto exacto, sino que es una referencia para poder trabajar. Hay lugares que ni siquiera fueron cartografiados exactamente porque hay puntos que no se pueden, si tuvieran ese acceso tan libre, hay lugares que están resguardados, como en el caso, por ejemplo, acá de la placa que está en el Cerro Mariposa. Claro, de Pablo. De Pablo y del hermano... de los... Araceli. Araceli. Sí, de Araceli Romo. Entonces hay lugares que no se puede entrar libremente, entonces hay lugares que obviamente no están los puntos exactos, pero sí se hace la referencia del lugar y hay otros lugares que también se levantó información que no estaba estrictamente, como se podría decir, en expediente, que fue información oral, que también tratamos de tener un poco de veracidad, pero también como un proyecto que tiene que ver con el relato, hay muchos relatos que se levantaron a través de esto. Bueno, esto más o menos fue lo que se trabajó en el 2024 a través de estos talleres. Después se realizaron exposiciones con ese material, se les seleccionó, se hicieron talleres en el cual las personas hubieron unas conversaciones muy largas, muy profundas, que al final el tema fotográfico
no fue lo más relevante. O sea, la fotografía acá cumple la labor de ser un dispositivo, una forma de llegar diferente, pero no era lo más importante. Acá lo que importaba era mucho lo que contaban las personas, el relato de lo que podía salir entre toda la gente a través de las comunidades. Y eso fue como lo más interesante de esta participación y lo que también nos dejó aprendizaje a nosotros también. Como equipo fue lo que más nos dejó enseñanza y también, bueno, lo técnico se podía aprender a través de las personas que orientaban en cada comuna. Yo igual participaba activamente con las personas, después de manera online o por chat, nos estábamos retroalimentando de las partes técnicas. Pero en los espacios que nos juntamos de manera presencial, tuvo más que ver la conversa y el salir a los lugares a cartografiar esos puntos, que fue ir en presencial, marcar el punto y subir en este caso la imagen, pero después esas imágenes se fueron transformando porque no fueron las fotos definitivas que salieron. Después de esto se hicieron exposición en cada comuna y se hizo un conversatorio cuando se hizo la exposición también. La reunía con todas las comunas. Claro, también hubo una actividad que se hizo en la Católica, en el aula magna, donde se reunieron todos los trabajos, fueron 120 más o menos fotografías de todas las comunas, en las cuales se hizo un conversatorio, se hizo una actividad abierta, con participación de diferentes personas, ligadas al mundo, en este caso, de los derechos humanos. También contamos con la presencia de un colectivo artístico también, de Retro Luciérnaga también, que hizo una presentación. Fue una actividad muy bonita, muy masiva. Bueno, Cartografía de Memoria ha sido un proyecto bastante masivo. Cada participación comunal tuvimos bastante afluencia de públicos. También mencionar que este proyecto no se podía haber hecho si nosotros trabajamos directamente con municipios, bibliotecas, centro cultural. Entonces, igual dependíamos directamente casi de las voluntades también de los lugares donde fuimos, en este caso de algunos municipios. Y también tuvimos ese apoyo, no sé, en Angol, en Piturquén, especialmente donde también la municipalidad igual a su servicio también nos pusieron ciertas instancias como los lugares para poder trabajar. Y también en el momento en este caso cuando mostramos los resultados y cuando tuvieron las muestras. Entonces también fue un trabajo como que vinculó varios organismos, instituciones, no fue solamente un trabajo solamente con la comunidad, también involucró como establecimientos ya más, en este caso, como digo, municipios, entidades públicas. Entonces esto fue como la primera etapa en la cual nosotros también sacamos desde allí un catálogo, este que está acá, el cual se realizó una compilación de algunos de estos lugares. No están todos los sitios de memoria ni todas las placas, porque algunos ya están en esa publicación que es oficial, en este caso de los familiares detenidos desaparecidos de la Araucanía, pero acá están otras que se levantaron a través de cartografía de los talleres. Y también publicaciones que comentaban las personas, y no era solamente como el lugar donde se ejecutó una persona o el lugar oficial, sino que eran lugares como, bueno, aquí vivió tal persona, aquí esta persona estudió, acá esta persona era un profesor, o aquí detuvieron a tal persona, no sé, por ejemplo, en Pirquén, bueno, aquí del Banco Estado detuvieron a tales personas, o acá en el puente pasó esto. Entonces aquí fueron saliendo varios relatos de ese estilo y otros relatos también que tienen que ver con, bueno, se repitió mucho el tema del agua en todos estos relatos. Bueno, y ahí más adelante vamos a comentar porque el agua fue un conductor en el caso de... Yo creo que hay mucho que comentar de lo que fue el proyecto. Tengo algunas preguntas que me nacen y surgen de lo que tú comentas y cuentas de la experiencia. Pero me gustaría preguntarle a Alicia también, desde la parte de la coordinación y que también trabajó con la gente, ¿no es cierto?, con la convocatoria, estuvo ahí también en terreno permanentemente. Preguntarle cómo sintió que los participantes tomaron esta iniciativa, cómo se enfrentaron a este desafío, ¿no es cierto?, de retratar espacios de memoria. Y desde lo más emocional, me gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso. Yo creo que
nos sorprendió un poco a nosotras como todo lo que pasó en el desarrollo sobre todo de los talleres, porque como bien comentaba Lisette, finalmente nosotras íbamos a hacer como un trabajo, ¿no es cierto?, de levantar imágenes a través de, obviamente, de la conversación, y hubo una primera instancia también donde los seleccionados participaron de una cátedra abierta, pero online con Leonora Acuña, ya donde también hicimos una especie de inducción hacia las temáticas de derechos humanos y a la fotografía propiamente tal. Pero ya cuando in situ en los lugares nosotros nos dimos cuenta que también un día no bastaba para intervenir en las diferentes comunas y en los diferentes lugares. Principalmente ¿por qué? Porque la conversación se extendía. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque son temáticas que son sensibles, y nosotros al tocar la cartografía propiamente tal como una herramienta que se está utilizando mucho hoy en día en el área artística, desde esto que son las cartografías sensibles, también se da mucho esto en el ámbito comunitario, de juntarnos a conversar ya sea en este caso como es una temática como directa con una situación en Chile durante el periodo de dictadura, y ahí se abren muchas emocionalidades desde gente que, no sé, que son diferentes generaciones. Y claro, hubo una harta sensibilidad en algunas comunas. Por ejemplo, en Villarrica participó gente que venía de familias que eran de derecha y que no conocían muy bien lo que había pasado, si bien más conocían lo que se comenta o sobre los videos documentales que están, pero quedaron muy sorprendidas ya al trabajar ya más que nada casos en los mismos lugares donde ellos estaban habitando. Y lo que empezó a relevarse fue el relato, y desde ahí se construyó no solamente la fotografía, sino que hubieron muchas expresiones artísticas que empezaron a brotar debido ¿no es cierto?, a la misma sensibilidad de lo que provocaba estar ahí en esos lugares, o transitar, por ejemplo, como en Angol, transitamos una ruta sobre el caso de Cotal, que transitamos el lugar donde fue detenido, y entender de que eso había sido en un lugar común para esa persona. También releva a que estas personas no son un simple número de desaparecidos ni ejecutados políticos, sino que son personas que transitaban de un lugar a otro, y que en ese tránsito muchas veces fueron detenidos y después posteriormente desaparecidos. Y Cotal era un niño. Y Cotal era un adolescente. Entonces yo creo que tocar esa sensibilidad hoy en día con personas que además no vivieron el periodo de dictadura, nosotras mismas somos nacidas dentro de dictadura, pero obviamente no vivimos conscientes las atrocidades también fue yo creo que un aporte para nosotras y también para las personas que participaron del proyecto, desde la sensibilidad, desde ya ver que ese lugar por el que tú estás transitando o pasando no es simplemente un lugar, sino que también ahí cuenta una historia, y que así construimos memoria. Y ahí, bueno, hay otro concepto más grande que podemos hablar así. Vamos a poder hablar de todo. Alicia, te quería preguntar, ¿por qué decidieron postular a una segunda etapa? Sin entrar en materia todavía de lo que es la segunda etapa, pero ¿por qué pensaron que esto no había quedado sola ahí? ¿Por qué podía seguir? Porque pensamos que el trabajo que se realizó en la cartografía era importante difundirlo, mostrarlo un poco más, fuera de lo que logramos en su minuto visibilizarlo. Creo que la temática de memoria, sobre todo de derechos humanos, más hoy, en el contexto en el que nos encontramos,
son vitales que se sigan difundiendo. Hay una responsabilidad también detrás de haber tocado estas temáticas también de mantenerlas, mantener como la información o dando vuelta también. Bueno, creo que tiene que ver más con eso, pues, con una responsabilidad detrás de. ¿Ya? Yo creo que uno tampoco no puede llegar y tocar temas que son de derechos humanos sensibles solo para, no sé, solo para adjudicarse un fondo, sino que también hay una responsabilidad detrás como social, comunitaria, y que más que nosotros estamos vinculadas como con aspectos como de educación. Claro. O sea, la misma experiencia les permitió darse cuenta que había una necesidad real, ¿no es cierto? Y también una posibilidad de poder poner el tema en el campo cultural también de la región. Y bien, bueno, se adjudicaron felizmente el proyecto. Siempre es una alegría porque también es complicado el tema de adjudicarse los proyectos, de trabajar, de generarlos también, con esa incertidumbre si van a salir o no van a salir, así que me imagino que contentas también de poder pasar a esta segunda etapa. Y bueno, yendo ya de lleno a lo que es ahora el proyecto, me gustaría que Lizeth nos comentara un poquito en qué consiste, a grandes rasgos, y cuáles son los objetivos que se están buscando, continuando la conversación que nos entregaba Alicia. Ya, bueno, en esta como segunda etapa, como comentábamos, se levantó mucha información que creemos que no podía quedar ahí como en la nada, y también con la responsabilidad que creemos que conlleva haber trabajado esta temática, y no era como ya hice esto y ahora salgo de ahí, sino que ahora es como que ahora me siento más responsable, o nos sentimos más responsables con todo lo que vivimos, aprendimos. Había muchas cosas que yo no sabía viviendo tantos años acá, cosas que no tenía idea. Entonces, claro, ahora me siento mucho más responsable como de que esto no queda ahí, que esto tiene que visibilizarse aún más, sobre todo en el contexto actual en el que había una avanzada como del retroceso en derechos humanos. Bueno, en esta nueva etapa lo que nosotros buscamos es como un fondo de difusión, difundir este trabajo que se hizo pero que no se alcanzó como a poder entregar en todos los lugares. Este trabajo creo que es una gran herramienta a nivel educativo. La forma en que se trabaja permite que sea un poco transversal. Me refiero transversal a nivel político, como que diferentes personas lo puedan entender. La mayoría de la gente ya en estas generaciones han pasado más de 50 años del golpe de Estado, no vivieron este proceso, lo vivieron sus papás, algunos sus abuelos, algunos ni siquiera saben qué pasó, no saben de qué se trata. Entonces es una forma de poder no ir olvidando y también ir revisando estos archivos a través de la historia, viendo cómo el arte aquí funciona como un catalizador, que también tiende más que nada a hacer preguntas, porque el arte no está para dar siempre la respuesta, sino para hacer preguntas y poder trabajar de forma más comunitaria y poder generar otra sinergia colectiva. En este caso, en esta etapa nueva, nosotros queremos realizar documentales con estos trabajos que se hicieron en cada comuna, así que trabajamos. Y también, en este caso, también vamos a trabajar en el Tume, que no estaba porque es en la región de Los Ríos, o sea, no directamente, pero se va a presentar también este material porque muchos de los casos que están contemplados en Villarrica tienen directa relación con el Tume. Como en el caso de las personas que fueron ejecutadas en el puente Rodrigo Bastía, que eran personas que venían de la Maderera. Entonces, esas personas eran de la región de Los Ríos. Bueno, en este trabajo nuevo, nosotros queremos hacer estos documentales, difundir esto y volver de nuevo a los territorios donde hicimos este trabajo originalmente y volver ya de estos catálogos. Regresar algunas todavía fotografías que tenemos que volver de algunas personas que participaron, poder hacer conversatorios. También estamos invitadas al Museo de la Memoria este año, tenemos también unas charlas a fin de año cuando ya tengamos todos los documentales. Y nosotros pretendemos seguir este proyecto llevándolo después a otra etapa, que sería volver de nuevo a llevarlo a otras regiones, levantar esto mismo que hicimos acá, o en otras partes de esta misma región que no pudimos hacerlo, o que no están, hay lugares que no tienen sitio acá, sobre todo al lado de la costa,
Por ejemplo, al lado de Caragua, Puerto Saavedra, no hay como lugares levantados, pero sí sabemos que también hay historias ahí. Entonces, nos gustaría poder seguir trabajando de esta forma. Claro. Bueno, más que nada, como te digo acá, el arte, la fotografía, la memoria, el archivo acá tiene un papel relevante porque ahora va a ir directamente ligado a lo que es el área documental. Sí. O sea, el documental, como me refiero como a producto audiovisual. Sí. Esa pregunta en específico como artista visual yo te quería hacer para que se pueda comprender también la relación que existe entre las artes visuales, entre las artes en general y un tema tan importante como la memoria y también, como decías tú, está incluso integrando el tema educativo, educacional, o sea, considerando que también son temas que están en el currículum educativo de los estudiantes. Entonces, que pudieras, desde tu expertise, ¿no es cierto?, nos puedas señalar en qué se relaciona o cómo se relaciona en este caso para estos fines la imagen visual, en este caso fotografía o el audiovisual, ¿no es cierto? Pero principalmente la fotografía como imagen, con los procesos de memoria, o de memoria colectiva, o de olvido también quizás, no sé. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo lo han trabajado? Ya, igual, bueno, la fotografía como técnica en su momento fue como sinónimo de veracidad, o sea, tuvimos una imagen, como decían, una imagen vale más que 1000 palabras, hoy en día eso no existe porque hoy día nosotros estamos llenos de IA, la imagen puede ser generada, claro, de la inteligencia artificial, puede ser desde un programa editada, entonces hoy día la fotografía es altamente cuestionada en ese sentido. Pero también la imagen, la fotografía todavía también suele interpelar a las personas, todavía también existe, todavía igual esa imagen tiene un valor, pero no un valor por sí solo, porque en este caso hay una referencia, en este caso ya hay un programa donde se trabaja, hay una referencia, hay una bajada en texto de qué se trata. La fotografía en los años de dictadura, en los años 70, en este caso fue muy importante. Hoy día nosotros vemos todavía a los familiares detenidos desaparecidos portando la fotografía de sus víctimas, de sus familiares. Hay muchas personas que no tienen fotografías, así que pensar que hace 50 años atrás todavía no cualquier persona podía tener acceso a una fotografía. Había gente que era muy humilde y no tenía acceso a fotografiarse, se fotografiaba para cuando se casaba, para el bautizo, generalmente había una foto familiar en la casa de los papás, no sé, pero había muchas personas que no tienen imagen, todavía hay personas que están doblemente desaparecidas, triplemente desaparecidas en la historia porque no hay una imagen de ellos. Se tratan de recrear esa imagen, a lo mejor hoy en día hay gente que ni siquiera sabemos cuántas personas, nadie los reclamó. Entonces aquí la fotografía sí tiene ese valor de ser como un archivo, un testimonio de que sí existió esa persona, que existió esa humanidad detrás de esa imagen y ahí sí cumple un rol relevante. En este caso es importante poner en hincapié eso, yo creo que ese es el caso más importante en este caso para este proyecto. Agregar una cosita ahí que en este caso, en el trabajo que se realizó en la cartografía, la imagen en sí es más subjetiva. Ya viene desde lo subjetivo porque se trabaja a través de una composición artística para dentro de lo que se trabajó en estos talleres, dentro de lo que se conversó también, como los casos, los participantes y las participantes tuvieron la oportunidad luego de pasar por los talleres, elaborar su trabajo artístico, ¿ya? Y si bien se fue a los lugares durante el periodo, ¿no es cierto?, del taller y se fotografiaron ciertos puntos, estas personas después tuvieron la oportunidad de elaborar su discurso artístico a través de la imagen. Editarlo, trabajarlo. Entonces, no es un trabajo objetivo, o la imagen aquí no tiene esa labor, sino que muchos trabajaron a lo mejor inspirados en un caso o inspirados en lo emocional también que les produjo participar de esto, y elaboraron sus propios discursos a través de la fotografía. Entonces,
bajo esa lógica, esto, claro, se suma como a un tema de archivos, sí, pero desde la perspectiva más artística, con como una especie de diálogo a través del arte. Esto no es solamente la imagen, este trabajo tiene muchas partes que en el fondo para entenderlo hay que aunarlas, y para su comprensión. Las fotos como que por sí solas funcionan, no hablan en sí, pero cuando tú logras ver la cartografía digital, el trabajo con el catálogo y bueno, lo que queremos hacer ahora, sumar ahora, más los conversatorios y el diálogo abren otro... Claro, sobre eso quiero que hablemos ahora, Alicia. Bueno, es un desafío súper grande llevar algo muy abstracto, muy emocional a productos concretos. Ustedes en esta oportunidad han decidido que esos productos va a ser una web, ¿no es cierto? Van a trabajar en una página web con todos estos contenidos variados, con la plataforma que va a estar alojada, ¿no es cierto?, en la web. Van a desarrollar actividades, como dices tú, van a seguir estos conversatorios y estos espacios de reflexión. Y está el tema del documental, donde tú en este caso vas a trabajar directamente. Bueno, que me hables un poquitito de todo, pero que te puedas concentrar y te puedas referir un poco más a lo que va a ser el trabajo documental. Principalmente, como te comentaba, que en el fondo la cartografía, o sea, este proyecto Cartografía de Sitios de Memoria, tiene un componente que son muchas partes, entre eso el trabajo artístico que desarrollaron cada persona que participó en lo anterior, más todo lo demás que ya mencionamos, el catálogo, ¿no es cierto? ¿Qué más fue lo que hicimos? El catálogo, bueno, las presentaciones, las exposiciones, los talleres y la plataforma digital que existe. Dentro de todo esto, que lo mencionó hace un rato Lisette, hubo un componente importante que se mencionó en todas las comunas que tenía que ver el tema del agua. ¿Ya? Entonces a nosotros nos parece importante relevar el agua en un territorio en que siempre ha sido un tema de conflicto, ¿ya? Y un tema de cuidado, de protección, de vida, que está muy ligado también a los pueblos originarios acá, y que obviamente hay una defensa territorial aquí en la Araucanía. También cabe mencionar que este es uno de los territorios donde más detenidos desaparecidos de origen mapuche existe. Nos parece importante tomar el elemento del agua, ya que apareció en todas estas otras comunas, y relevarlo en algo que aúne todos estos componentes que son la imagen, ¿no es cierto?, los testimonios y los lugares propiamente tal. Entonces por eso es que pensamos que el audiovisual también como una herramienta a disposición también de la memoria cobra una importancia relevante para la comprensión y para mostrarla también y llegar a más personas a través del trabajo que ya nosotras realizamos. Entonces ese es como el motivo general del documental, que va a pasar por estas 6 comunas que fueron las que logramos nosotras trabajar, y que se va a plasmar ahí algo que... ¿Y se puede saber quiénes van a participar en ese documental? ¿Quiénes van a ser las voces principales? Bueno, principalmente son participantes del periodo del 2024, de lo que fue los participantes que fueron los creadores de algunas de las fotografías, y también personas que tienen un relato o que están dentro de la esfera de los derechos humanos, y que van a compartir un poco su visión y también su visión respecto a los trabajos que se hacen dentro de lo artístico para relevar el tema de los derechos humanos. Ok. Bien, ya más o menos tenemos un panorama general, ¿no es cierto?, de lo que presenta este proyecto para esta segunda etapa. Me imagino que hay expectativas
hay una idea de lo que puede ocurrir o una, digamos, un trabajo orientado hacia un objetivo, ¿no es cierto? Me gustaría, Lisa, que nos puedas comentar qué se espera de esta segunda etapa del proyecto, cuáles van a ser los públicos, cómo lo van a llevar, cómo lo van a difundir y cómo las personas también pueden ser partícipes de, digamos, de esta nueva etapa. Bueno, con la continuidad de este trabajo, como decía Alicia, bueno, quería agregar algo antes de pasar a lo que me preguntaste. Bueno, con el tema del agua, lo que pasa es que, ¿por qué el agua? No solamente por el componente que hablamos en la región. Lo que pasa es que la mayoría de los lugares que nosotros vimos que muchas personas habían sido, en este caso, desaparecidas en el agua, o sea, o fueron ejecutadas en el agua, como en el caso de Villarrica, en Lautaro, el agua se usó como, se usaba, por ejemplo, en Lautaro el río muy helado, decía que se usaba como punto de tortura. En Milipeuco igual se cree que las personas fueron arrojadas, en este caso el en Milipeuco, en Temuco igual, entonces estaba el tema de la isla Cautina, en todos los relatos salió el agua. Por eso a nosotros nos interesaba como hilo conductor, porque era muy mencionado, en Angola igual pasaba lo mismo, entonces por eso el tema del agua quería agregarle a lo que estabas comentando. Entonces, un valor súper simbólico. Claro, entonces ese es como uno de los hilos conductores en este momento del documental que se va a hacer, es el tema del agua. Bueno, para darle continuidad a este trabajo y también a esta metodología que se fueron recabando a través de distintas versiones, porque no fue algo que se construyó así como, vamos a hacer esto, azarosamente, sino que fue algo que se fue naciendo a través de la experiencia y de lo que fuimos trabajando. Bueno, a nosotros nos interesa mucho como que esta metodología ojalá se pueda replicar en otros lugares, que se pueda trabajar esto como material pedagógico, este catálogo, que se pueda llevar a las escuelas, organizaciones, a distintas personas, que puedan reconocer la historia de sus propios territorios, en este caso. Creemos que también este tipo de iniciativa, como te decía, adquiere mucho valor hoy en día con todo el contexto, la avanzada del proceso de derechos humanos a nivel mundial, a nivel político, es altamente preocupante. Las avanzadas de negacionismo. El negacionismo es lo que más nos preocupa, el debilitamiento de la democracia en general, el surgimiento de discursos autoritarios y la vulneración a los derechos humanos de manera general a nivel mundial. Creemos que estamos como en un proceso muy crítico, entonces es demasiado importante, sobre todo para las nuevas generaciones. A mí lo que me preocupa también, y siendo una persona que trabaja constantemente con niñez y con adolescencia, es como poder no olvidar, como que estas historias se puedan seguir contando, que la gente sepa lo que pasó para que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos. O sea, si la gente no tiene memoria, se vuelven a repetir esta historia. Entonces eso nos damos cuenta que al ir mostrando este trabajo de manera, en este caso visual, tiene una llegada mucho más grande a lo mejor que las fotos, porque hay, en este caso, bueno, nosotros este año vamos a instalar una plataforma web donde se van a subir los trabajos que se hicieron, se va a alojar en el caso de la cartografía, la gente puede entrar ahí, también a la cartografía siempre está abierta cuando se entra, que la gente pueda darnos nuevos puntos. Obviamente, interesante. Cuando la gente da nuevos puntos, pasa porque está mi cuenta, yo lo reviso y veo, porque hay cosas también, de repente hay gente que sube, puede ser cualquier material. La idea es como ir viendo que tan veraz también esa información, pero se puede hacer, o sea, se puede ir retroalimentando, y esta cartografía no debería ser solamente de la Araucanía, o sea, la idea es que sea nacional, y también nos han preguntado por qué no en otros lugares. Hay otros lugares donde no existen este tipo de trabajo, por ejemplo, sin más que nombrar en España, pasando la dictadura de Franco y otros conceptos, no hay como trabajos tan relacionados con la reparación y con reconocer estos hechos. Entonces este trabajo a nosotros sí nos han mencionado y podrían llevarnos a otros lugares, o sea, sería muy bueno poder llevarlo a otros lugares, bueno porque también se puede llegar a otros públicos y a crear como esa conciencia de que hay cosas que no tienen que pasar, no tienen que volver a pasar de nuevo. Entonces eso es como nuestras mayores inquietudes, yo creo, no volver a repetir ciertos hechos, y es nuestro compromiso actual, o sea,
yo creo que de ser de una conmemoración que pasamos a realizar un trabajo, terminamos como una responsabilidad de decir, oye, nosotros esto tiene que hacer saber. Y bueno, y hay otras cosas que han pasado acá en Chile también en los últimos años, sin esperar lo que pasó con la revuelta y otras cosas que tal vez se sigan comentando en un par de años más. Pero bueno, yo creo que por ahí va la relevancia de este trabajo. Es decir, que la memoria la construimos todas y todos. Entonces, desde esa perspectiva, uno de los objetivos de cartografía es esa construcción común, ¿no es cierto?, con los demás relatos que se van, y es ahí donde entra esta metodología de trabajo que hemos podido ir, ¿no es cierto?, sistematizando a lo largo del tiempo que se empezó a realizar. Y afinándola también, porque también entendimos, obviamente, que cuando tú ejecutas algo primero y lo pones en práctica, luego uno va viendo, ¿no es cierto?, qué cosas tiene que ir afinando más para que la metodología en sí cumpla el objetivo final, que tiene que ver con educar, con relevar. ¿Ya? A nosotros nos importa mucho el tema de la educación, ambas dos somos artistas educadoras acá en la región. Y por ende, más que crear así rivalidades entre estas temáticas que son igual controversiales, entendiendo el nivel de negacionismo que existe hoy en día, nosotros queremos poner a dialogar, ya poner a conversar con perspectiva, ¿no es cierto?, y con este componente artístico de creación, y de que podamos también colaborar en la creación de nuestra propia memoria. ¿Ya? Y por eso es una cartografía colectiva. No la construimos nosotras solas, sino que la construimos todos quienes participamos y quienes quieran colaborar con la cartografía. Eso mencionaba algo importante, que era que, claro, la cartografía sí está abierta, pero también tiene un filtro, ¿ya? Principalmente por respeto, ¿no es cierto?, a las historias, a los relatos de quienes también sufrieron en forma directa las atrocidades de la dictadura. Por ende tiene ese filtro donde también esperamos que también la información sea lo más fidedigna y lo más respetuosa también para ponerla y hacerla pública. ¿Ya? Ese es como nuestro compromiso de parte de nuestro equipo que y como hemos venido trabajando, y también fue una sugerencia también desde la agrupación de familiares, que también hemos estado trabajando con ellos también de forma cercana. Sí, claramente, después de todo lo que hemos conversado, se evidencia que el proyecto viene a saldar una deuda que tenemos con la memoria, a llenar también una necesidad de la misma comunidad que rodea, ¿no es cierto?, toda esta macabra historia de la que todavía nos dolemos, ¿no es cierto? Y que, bueno, como dicen ustedes, todavía hay mucho por hacer. O sea, se pueden tomar otros espacios, se puede replicar también en muchos otros lugares del país incluso, ¿no es cierto? Porque, bueno, igual la idea es que esto pueda ser visto en otros lugares del país, porque va a quedar todo alojado en una web, de manera, digamos, digital. Por lo tanto, también todos van a poder acceder. Y por lo demás también responde a un compromiso que el Estado de Chile tiene con las víctimas y también con las generaciones futuras. Por una parte repara, ¿no es cierto?, visibiliza, pero también, por otra parte, cumple con el rol de educar y de poner a disposición de las nuevas generaciones también información, e incluso se abre nueva información que pueda llegar. Así que bueno, el desafío es grande. Yo quisiera que pudieran ambas brevemente hacer una invitación a la ciudadanía, a la comunidad, a estar atentos de lo que se viene, a seguir y apoyar también la iniciativa. Una invitación. Bueno, les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales. Yo no me acuerdo bien, así cartografías de sitios de memoria. Punto memoria. Ya, pero nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, prontamente en nuestra página web. Y estar atentos a las actividades que vamos a estar realizando de presentación. Va a haber una presentación acá en Temuco y también en algunas otras localidades de la región, y nos vamos también
tenemos una en la metropolitana también. Así que eso, más que nada, apóyennos. Sí, eso. Sí, bueno, igual deja la invitación para estas nuevas etapas, más que nada, nosotros ya tenemos un trabajo, hay un Instagram que dice Cartografía de la Memoria, que está con unos puntitos entre medio. Hoy en día se habla mucho del tema de las cartografías, pero como les explico, esto es una cartografía artística principalmente, no tiene tanto esa referencia tan geográfica, que tiene un componente pero no es lo principal. Nosotros nos interesa como, que esto tenga una continuidad y eso también depende de las personas, de cómo se vaya alimentando este trabajo. Lo invitamos a seguir participando, como dijimos, este es un trabajo que tratamos de que no tenga un tinte a lo mejor tan marcadamente político, porque nos interesa que pueda llegar a la comunidad de manera más transversal, que pueda llegar a las niñeces, a los adolescentes, que podamos tener un público, claro, en este caso, que pueda entenderse de una forma más, no sé, a lo mejor no tan denso el contenido, entonces por eso tratamos de generar un material que fuera accesible para todos y que pueda ser comprendido para todo tipo de público. Así que dejamos esa invitación, nosotros ahora estamos preparando cosas, en octubre y noviembre vamos a estar de lleno con las presentaciones, con la entrega. Si alguien nos quiere contactar de algún colegio, nosotros tenemos material para entregar, yo ya lo he estado haciendo en algunos lugares y también a través de los talleres como artista educadora ya he ido trabajando con algunos grupos de niños y niñas. Pero si alguien nos quiere contactar de algún colegio, quiere que le dejemos material en una biblioteca, estamos abiertos encantados de poder entregar este material en biblioteca, en colegio, Hay una de las presentaciones que va a ser online, así que tienen que estar atentos y atentas porque ahí va a ser a lo mejor más abierto, ¿no es cierto?, la participación dependiendo de dónde estén, puede ser de cualquier punto, así que vamos a tener esa instancia online de estas mismas presentaciones que las vamos a hacer en lugares físicos, las vamos a tener en un componente online. Muy bien, bueno, no hay por dónde perderse entonces porque en realidad va a estar todas las plataformas. Actualmente hay un Instagram de cartografía, ¿no es cierto?, que ha sido muy visitado también, ha ido creciendo también sus seguidores, lo que también da cuenta de que es un tema que interesa, que importa. Bien, agradecemos profundamente entonces la conversación que hemos tenido con Alicia y con Lisette. Ellas son las responsables de este proyecto, nos han comentado y contado, bueno, tanto lo que fue la primera experiencia como lo que se viene en este 2026. Así que agradecemos todo lo que nos han compartido, nos han comentado, agradecemos también el desafío que se han puesto como mujeres artistas también. Así que valoramos el trabajo que están haciendo, esperamos tener más espacios de conversación en donde nos puedan seguir contando los avances del proyecto y también ciertos descubrimientos, hallazgos que se vayan presentando también por el camino, que me imagino que así será. Así que muchas gracias, chiquillas, gracias a quienes nos han estado escuchando en este momento donde estamos compartiendo lo que va a ser este proyecto. Así que muchas gracias y esperamos tenerles presente en todo lo que se viene.